precisamente hacerle este planteamiento también al querido Jaime Hernández, editor de La Jornada y gran corresponsal de guerra. Tenemos pues al presidente hablando en la conferencia de prensa mañanera de dos casos muy fuertes, muy importantes, y simple y sencillamente tomando su papel, ¿no? El papel del representante del Poder Ejecutivo, diciendo vamos a esperar lo que determine el Poder Judicial y etcétera. Pero quiero abundar un poco más en esto. El presidente López Obrador habla de cómo es que se buscó hacer el juicio a expresidentes, porque si no, sus adversarios iban a cuestionarle, iban a plantear que hay algún tipo de contubernio. Se ha manejado una y otra vez ese supuesto contubernio, ese pacto, así le llaman, entre Peña Nieto y López Obrador, y la verdad es que han habido una serie de planteamientos judiciales muy, muy fuertes de muchos miembros de la administración precisamente de Peña Nieto. Ahí está Rosario Robles, ahí está Emilio Lozoya Austin, hay acusaciones e investigaciones a Luis Videgaray, etcétera, 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 y ahora está pues vamos, investigación por fuertes delitos a Enrique Peña Nieto. Fíjate que al leer los mensajes, las respuestas al comunicado que dio la Fiscalía General de la República, me encontré con una bola de bots que pues hablaban del regreso del Tlatoani, así le llaman, ¿no? De Peña Bebé, el regreso supuestamente con unas grabaciones que él supuestamente tiene, y ese es como el aparato que han intentado operar desde las esferas del poder, el crear esa incertidumbre de que supuestamente hay grabaciones que podría utilizar Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ya, yo creo que ya las hubiera utilizado, ¿no? Así es. Mira, yo creo que para analizar este tema, yo creo que es importante hacerlo desde una perspectiva histórica. Estoy pensando en el futuro, cuando todos miremos hacia atrás lo que ha sido o lo que fue la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que una de las asignaturas pendientes de esa presidencia va a ser precisamente el no juicio, la no rendición de cuentas de expresidentes y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se escabulló y depositó esa responsabilidad en el pueblo y en el aparato judicial. Eso vista desde una perspectiva histórica. Vista desde una perspectiva estratégica, yo quiero pensar, por ejemplo, cuando desde la DEA o desde los aparatos de seguridad en México quisieron desarticular al imperio, los narcotraficantes, lo primero que pensaron es descabezarlos, pero después se dieron cuenta que no solamente era suficiente descabezarlos, sino también vaciarles las cuentas bancarias, es decir, que purgaran no solamente condenas, sino que devolvieran lo robado al pueblo. Entonces, yo creo que el tema en México es que estamos en lo que se refiere a rendición de cuentas de expresidentes, desde Salinas de Gortari, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, estamos en el territorio del nunca jamás. Nunca jamás ha habido rendición de cuentas de expresidentes. Y hoy por primera vez estamos viendo cómo hay un atisbo, hay una posibilidad. Alguien ha dejado entreabierta esa puerta en el caso de Enrique Peña Nieto, que por cierto se fue a España confiado en que nadie lo iba a perseguir. De ahí estos rumores de que había un pacto de no agresión. Pero una vez que hemos constatado que hay un expediente abierto en su contra por lavado de dinero, delitos electorales, enriquecimiento inexplicable, que implica a empresas españolas como OHL, va a ser muy interesante realmente cómo se desenvuelve. Vamos a ver si Alejandro Gertz Manero realmente termina con esto o se va a conformar con presentar este expediente como evidencia de que su fiscalía está trabajando. Yo creo, insisto, que desafortunadamente en México la cultura de la rendición de cuentas aplica, pero como suele decir continuamente el presidente, aplica para los que se han robado un pollo, se han robado, qué sé yo, cualquier tontería, pero no para los grandes ladrones
de cuello blanco que se han hecho con el control de la banca, de empresas de telecomunicaciones, que se han aliado al capital extranjero y a grandes corporaciones para robarle al país, como fue el caso, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, cuando entregó prácticamente las redes ferroviarias a empresas de Estados Unidos y luego se fue a Estados Unidos, donde vive muy a gusto. Ahí tenemos el caso de Felipe Calderón, también cómo se convirtió en uno de los consejeros de Iberdrola. Tenemos el caso de Vicente Fox y los hijos, sus hijastros, los hijos de Marta Sagún, cómo se beneficiaron de empresas múltiples del sector inmobiliario, y todos ellos se han ido de rositas, no ha pasado nada con ellos. Entonces yo creo que esta es una de las tareas, asignaturas pendientes, y a mí sí me daría mucha tristeza que terminara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y nos dejara con este elevadísimo grado de insatisfacción, porque entonces, mira lo importante que desde desde mi punto de vista es esto de realmente ir contra expresidentes. Mira, te pongo un ejemplo, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, a quien se conoce que se alió con los cárteles colombianos para dejar pasar las avionetas que venían desde Colombia. Esto según la investigación que condujeron fiscales desde Suiza. Entonces, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por la entrega de varias empresas a sus amigos, lo que se conoce el capitalismo de compadres, Raúl Salinas de Gortari no solamente seguiría, desafortunadamente por ese enriquecimiento, por ese poder que logró concentrar, todavía Carlos Salinas de Gortari sigue pesando y mucho en la política, en los medios de comunicación de este país. Y lo mismo ocurre con gentes como Calderón, que gracias a la riqueza que se forjó, fue ya sea a través de presuntas alianzas con el narco o a través de operaciones no esclarecidas, de enriquecimiento inexplicable, vaya, presunto enriquecimiento inexplicable, vemos el poder que todavía tiene Felipe Calderón. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto, que es un hombre extraordinariamente rico, que se da el lujo de comprar mansiones en España y que lo primero que hacen todos ellos, poner a salvaguarda todo lo robado porque saben que de ahí proviene su riqueza y su poder, su enorme poder, no solamente a nivel político, sino sobre todo a nivel mediático. Así es que yo creo que sería muy triste realmente que terminara este sexenio sin que hubiera una prueba fehaciente de que hay rendición de cuentas y que por primera vez en este país podríamos ver a un jefe del Ejecutivo sentado en el banquillo de los acusados y rindiendo cuentas, querido Toño. Yo no me quedaría con tan mal sabor de boca, querido Jaime y querido doctor Valderas, ¿eh? Estoy pensando en que este comunicado que ya da la Fiscalía General de la República, que emite desde ayer en sus redes sociales, puede ser pasado inmediatamente a los editores de los libros de texto gratuitos. Como ustedes saben, en los libros de texto gratuitos de historia se trata la historia de México hasta los últimos presidentes. Esto puede ser ya agregado a la biografía de Enrique Peña Nieto en esos libros de historia, en esos libros de texto gratuitos que tendrán nuestros niños y que leerán las próximas generaciones. Estoy convencido y estoy de acuerdo contigo, sería muy, muy triste que ninguno de ellos enfrente las consecuencias, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, ni Vicente Fox, ni Ernesto Zedillo, ni Carlos Salinas de Gortari. Sería triste, pero creo que ya, al menos con esta investigación, como tú bien lo mencionas, en el territorio del nunca jamás, ya está la investigación, ya es un documento, y ya sabemos que este expresidente está siendo investigado por fuertes delitos. Así que yo no lo vería como algo tan negativo, no me vería tan triste, pero de ahí nos podemos seguir. Lo que veo sí muy, muy triste, le pido a don David que nos